Andes. Ecuador es un país que ha mostrado en los últimos años un gran incremento de la inversión pública, que para nosotros eso nos parece muy positivo. Incremento muy significativo del esfuerzo que ha hecho Ecuador en profundizar la inversión pública, y a nosotros eso nos parece muy significativo porque uno de los grandes desafíos que tiene América Latina, que en promedio la región muestra una caída de 7 trimestres de la inversión total, es cómo reactivar la inversión para poder retomar el crecimiento en el corto y en el mediano plazo. Entonces, desde esa perspectiva, quiero destacar la importancia y Ecuador ha sido uno de los países que más ha crecido la inversión pública en el contexto de la región, y eso nos parece muy positivo. Bueno, Ecuador también a nuestro juicio de manera positiva, digamos, ha ido ajustando su dinámica de gasto público a las condiciones de ingresos del sector público, donde los ingresos petroleros juegan un papel no menor en el contexto de la economía ecuatoriana. Y parte del ajuste que ha hecho ha sido la tasa de inversión. Pero la diferencia es que lo ha hecho de una tasa de inversión muy alta. Entonces, efectivamente, ha reducido el ritmo de la inversión pública, pero ya con un stock acumulado muy importante. Entonces, efectivamente, y la inversión juega dos papeles. Juega un papel en el corto plazo, porque es parte de la demanda agregada, y juega un papel muy importante en el crecimiento y en el potencial de crecimiento de mediano y largo plazo, porque le está dando al país capacidad de crecer y de aumentar productividad en el mediano y largo plazo. Entonces, claro, Ecuador, y para el presupuesto del 2016 hay un ajuste en la tasa de inversión, pero que es un ajuste sensato dado las restricciones que se están viendo por la caída de los precios, por el tema de la apreciación del dólar. Entonces, desde esa perspectiva, la ventaja que quizás tiene Ecuador con respecto a otras economías es que, como venía con una tasa de inversión pública muy alta, ajusta esa tasa, pero aún, digamos, hay un stock de inversión que se ha ido creciendo. Y ojalá que cuando vayan mejorando las condiciones de crecimiento, las condiciones de precio, pueda retomar de nuevo la tasa de inversión. Ese sería un gran desafío. No, yo jamás diría que, digamos, no creo que haya habido un exceso de inversión, ni mucho menos. Creo que hubo un esfuerzo de inversión muy importante en un país que tenía brechas y necesidades de inversión muy fuertes. Por lo tanto, no comparto. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho Ecuador en términos de inversión es muy importante y es un buen ejemplo para muchos países de la región, y es un esfuerzo loable. Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante por un país que tenía hartas brechas y necesidades de inversión, de ir cerrando esas brechas, que además son esfuerzos que cuando pagan en el crecimiento futuro, generan aumentos de productividad, o sea, son esfuerzos en la dirección correcta. Y nuestro mensaje a la región hoy es que en tiempos complejos hay que seguir cuidando la inversión. O sea, que los países que están obligados a consolidar sus cuentas fiscales, a reducir su dinámica fiscal y sus gastos fiscales, lo hagan no solo pensando en el nivel de gasto, sino en la composición del gasto. Y que en ese pensamiento de la composición del gasto protejan la inversión y los gastos sociales esenciales. ¿Por qué nos parece tan importante ese mensaje? Porque en general uno ve que en la historia la región tendía a privilegiar solamente la estabilidad, reduciendo el nivel de gasto. Pero lo que hemos aprendido es que el crecimiento requiere una estrategia de mediano a largo plazo. Entonces, que en el ciclo uno también tiene que cuidar los factores que van a potenciar el crecimiento en el mediano a largo plazo, y el principal factor es la inversión, uno de los principales factores. Entonces, nuestra recomendación a la región es que aún en tiempos complejos de financiamiento, cuidemos la inversión. Las alianzas públicos-privadas, y ojalá orientadas a la economía verde, a generar inversiones en la matriz productiva, en la matriz energética, con una orientación verde en el sentido de ayudar, digamos, a reducir las emisiones y toda la innovación que se requiere, digamos, la matriz energética y matriz productiva. Las mezclas públicas-privadas, las asociaciones, las alianzas públicas-privadas son un buen factor para tratar de, a través del sector privado, la involucración del sector privado, generar mayores fuentes de financiamiento. Y eso nos parece que es una estrategia que también la hemos propuesto para la región, que es una forma de decir, bueno, aunque haya menos recursos fiscales para defender la inversión pública, tratemos de potenciarla por las alianzas públicas-privadas, y que además estas generen un incentivo a la inversión privada en otras áreas, que es muy importante también. Por ejemplo, ¿Qué se necesita en eso? Bueno, se necesita, el sector privado normalmente requiere reglas del juego, digamos, que más
conocidas y que estén sobre la mesa, que eso en todos los países está. También se requiere buscar proyectos cuya rentabilidad amerite, digamos, el esfuerzo de inversión. Ecuador creemos que es un país que está siendo golpeado, igual que otros países de la región, con estos mismos elementos de una caída en los términos de intercambio, más el tema de la apreciación cambiaria, en el caso real, digamos, en el caso de Ecuador, siendo una economía dolarizada. Pero por otro lado, vemos que Ecuador durante muchos años construyó un stock de inversión pública, fortaleció una institucionalidad pública, fortaleció, digamos, la lógica del manejo fiscal en muchas instancias, que le permiten enfrentar estas vaivenes de la economía mundial y los choques que está recibiendo la región en un pie bastante sólido. Y el gran desafío que tiene Ecuador, al igual que el resto de la región, es tratar de defender los logros en términos de la tasa de inversión lograda, sabiendo que hay que ajustar, pero defender la inversión como el mecanismo futuro de aumentar la productividad y empezar a ver la diversificación de la estructura productiva y la estructura exportadora.